Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 28 de octubre. Recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de los santos apóstoles Simón y Judas. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Simón, al que puso por nombre Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celote, y Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó al monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este miércoles 28 de octubre, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de los santos apóstoles Simón y Judas. Quiero hacer una lectura pequeña, una reseña que está en esta revista litúrgica acerca de estos santos apóstoles. Dice, Santo Simón y Judas. Simón era conocido con el apodo de fanático, casi seguramente porque habría participado en las guerrillas contra los romanos. Judas, hijo de Jacob, llamado también Tadeo, en la última cena preguntó al Señor acerca de su manifestación, recibiendo esta respuesta: el que me ame observará mi palabra, y el Padre mío lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra mansión en él. Vea qué fiesta tan bonita, mis hermanos, los santos apóstoles Simón y Judas. Estaba esta mañana pensando un poco acerca de estos apóstoles, y estos apóstoles casi siempre aparecen de últimas en la lista de los apóstoles. Extrañamente vemos que estas personas también comparten nombre con otros apóstoles más representativos. Un ejemplo, Simón, llamado el Celota, comparte el mismo nombre del primero que aparece en la lista, que es Simón, a quien el Señor puso Pedro. Y también Judas, el de Santiago, comparte el nombre con Judas el Iscariote, que fue el traidor. Gracias a estos contrastes que acabamos nosotros de nombrar, es que estos personajes sufrieron un poco en la historia, mis hermanos y mis hermanas. Algunos, cuando escuchan hablar de Judas, lo hacen de una manera peyorativa, porque lo comparan tal vez con el Iscariote o creen que es el Iscariote. Y algunos que escuchan hablar de el apóstol Simón, inmediatamente se referencian a Simón, a quien el Señor le puso el nombre de Pedro. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, estos personajes fueron llamados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y dieron una respuesta favorable a nuestro Señor hasta el punto de llegar a entregar su vida por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de este pequeño paréntesis, vamos a entrar a esta perícopa que hemos escuchado en este día.
Recuerden que estamos leyendo el evangelista Lucas. Y hoy hemos escuchado el capítulo número 6, versículo del 12 hasta el 19. Esta perícopa, esta parte de la Sagrada Escritura, la podemos dividir a su vez en dos grandes partes. Primero, la elección de los 12 y segundo, la muchedumbre que sigue a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algo importante, que el Señor elige a 12 y los llama apóstoles. El Señor venía trabajando solo. El Señor ya había llamado a algunos discípulos para que los siguieran. El Señor y Salvador Jesucristo había predicado en la sinagoga de Cafarnaún y había dado su discurso inaugural a lo que el Señor se iba a dedicar. Lo vamos a ver en la segunda parte de la perícopa que hemos escuchado hoy. Sin embargo, hoy el Señor y Salvador Jesucristo hace un llamado de 12 apóstoles. En medio de sus discípulos escoge a 12 que le da el título de apóstol. Recordemos que la palabra apóstol significa enviado. En el Nuevo Testamento, dice la Biblia, Jerusalén, reciben este nombre los enviados como testigos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Los 12 en primer lugar, pero también otros discípulos son catalogados como apóstoles. Entonces, el Señor y Salvador Jesucristo llama a estos 12, los nombra apóstoles, y más adelante en el capítulo número 9 del Evangelio de San Lucas, el Señor les va a compartir el poder y la autoridad para que obren en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, volvemos al capítulo 6, versículo 12. Dice el evangelista Lucas: por aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche en oración de Dios. Es muy propio del Evangelio de San Lucas siempre mostrar al Señor orando, y sobre todo cuando el Señor va a tomar una decisión radical, una decisión profunda, importante. El Señor siempre pasa la noche en oración delante de Dios para luego tomar y hacer una decisión o hacer una acción. Dice que el Señor pasó toda la noche en la oración de Dios. Entonces, cuando se hizo de día, al otro día, el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, es decir, lo seguían muchas personas a nuestro Señor. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo número 10 del Evangelio de San Lucas, cuando el Señor hace envío de 72 discípulos diferentes a los 12 apóstoles. Entonces, estos discípulos que seguían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo era muy variado. Vemos hombres, pero también vemos mujeres, mis hermanos. Si ustedes leen el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, el versículo 1 dice: recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12, algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. Vea qué interesante, los 12, algunas mujeres y los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en medio de estos discípulos, el Señor eligió a 12 entre ellos, que los llamó también apóstoles, es decir, enviados. Lo vamos a ver en el capítulo número 9, cuando los envía el Señor. Y nos da la lista de estos apóstoles, de estos 12 apóstoles, entre ellos los que estamos celebrando el día de hoy: Simón, llamado Zelota, y Judas de Santiago. Los escuchamos y los celebramos en este día, que hacen parte de esta lista de los 12 apóstoles. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, pasamos a la segunda parte de esta perícopa, a partir del versículo 17. Recordemos que a partir del versículo 17 encontramos nosotros lo que se llama desde el Evangelio de San Lucas el sermón de la llanura. Porque en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5 en adelante, se llama el sermón de la montaña, porque el Señor sube a un monte y desde allí, desde San Mateo, el Señor desde ese monte empieza a enseñar. En cambio, en Lucas, el Señor está en un paraje llano. Por eso dice el versículo 17: bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos, no solamente los 12, sino un gran número, y también una gran muchedumbre. Vea qué interesante, porque al Señor Jesucristo siempre lo seguían dos tipos de personas: sus apóstoles, sus discípulos. Las mujeres que le servían seguían a nuestro Señor. Los discípulos del Señor
y la muchedumbre. ¿Qué buscaban los discípulos del Señor? Pues estar con Él. Dice la Biblia, desde el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 15, que llamó a los que quiso para que estuvieran con Él. Y esto es bonito, mis hermanos. Llamó a los que quiso para que estuvieran con Él, para estar con Él. ¿Qué buscaban los discípulos? Estar con el Señor. ¿Y qué buscaba la muchedumbre? Los milagros del Señor. Vea qué interesante esto. Los discípulos buscaban al Señor de los milagros y la muchedumbre buscaba los milagros del Señor. Ahora, ¿en cuál de los dos grupos nos vamos a ubicar nosotros? Es interesante, mis hermanos y mis hermanas, ver que al Señor lo seguían sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera, de Tiro y de Sidón. Es decir, lo seguían personas que pertenecían al pueblo del Señor y personas que no pertenecían, personas que eran judíos, que venían de Judea, de Jerusalén, de la capital religiosa del pueblo de Israel, pero también venían de la región costera de Tiro y de Sidón, que era la parte pagana. Es decir, ya la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo había cobrado una importancia. El nombre de Jesús era muy conocido no solamente por aquellos que compartían con nuestro Señor, sino que ya el nombre de Jesús había ido más allá de las fronteras del pueblo de Israel. Entonces, al Señor lo seguían estos personajes que habían venido para una cosa en específico. Dice el versículo 18, que habían venido para oírlo y ser curados de sus enfermedades. Primero, oír la palabra. Vea lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios, oír la palabra de Cristo, mis hermanos. Primero tenemos que aprender a oír la palabra de Dios, porque al oír la palabra de Dios, la palabra entra por nuestro oído, baja a nuestro corazón y nace la fe. Entonces el Señor Jesucristo se dedicaba primero a curar, a predicar, y segundo a curar. El padre Emiliano Tardif nos decía a nosotros que el método pastoral que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo era precisamente eso. El Señor predicaba, las multitudes venían a escucharlo y el Señor sanaba y liberaba. Al sanar y liberar, aquellos que habían recibido un milagro, un signo, un portento de parte del Señor, salían a contar y venían más. El Señor predicaba y el Señor sanaba y el Señor liberaba. Ese era el método que utilizaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estas personas venían a oír a nuestro Señor, pero no solamente a oírlo, la predicación de la palabra, la predicación del reino, el tercer misterio luminoso, la venida del reino de Dios invitando a la conversión. No solamente eso. Ellos también venían para ser curados de sus enfermedades, porque nuestro Señor es el médico divino. ¿Y a quién más iremos sino solamente a Él? ¿Quién más nos podrá dar a nosotros el don de la sanación, el don de la salud, sino solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pero vea qué interesante esto, que no solamente eran curados de enfermedades, sino que el Señor fue mucho más allá, porque dice el versículo 18b, y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Es decir, el Señor predicaba, el Señor sanaba, el Señor liberaba. Recordemos el discurso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el capítulo número 4, versículo 18 del Evangelio de San Lucas. El discurso inaugural, el compromiso que el Señor había hecho con su pueblo. El Señor dice: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. ¿Qué significa esto? Predicación. Iban para oírlo, predicación. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. ¿Qué significa esto? Sanación. Y dice, para dar libertad a los oprimidos. ¿Qué significa esto? Liberación. Este es el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo vemos aquí en esta perícopa de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 17 en adelante, sobre todo el versículo 18. La gente iba a escucharlo porque Él predicaba la palabra, iba a que los curara porque Él es el médico divino, pero también aquellos que eran molestados por malos espíritus eran liberados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Jesús
es Dios, y cuando promete cumple, y había prometido que a eso se iba a dedicar, y a eso se dedicó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no lo dejó de hacer. Le gustara el que le gustara, autoridades civiles o eclesiásticas de la época, el Señor seguía predicando, el Señor seguía curando, el Señor seguía liberando, porque precisamente para eso vino. Dice la carta del apóstol San Juan, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, las obras del maligno. Y eso es importante, mis hermanos y mis hermanas, porque todos quedaban curados. Y dice el versículo 19, que para mí es uno de los versículos que más me gustan de la Biblia, me emocionan de la Sagrada Escritura. Vea qué bonito lo que vamos a escuchar. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Todos querían tocar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque salía de él una fuerza que curaba a todos. Ojalá que nosotros vayamos a la Eucaristía y lo toquemos, y no solamente lo toquemos, sino que lo comulguemos, ofrogodon, tragar, masticar el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al Jesús real que está ahí en la Eucaristía. Ojalá que lo podamos nosotros comulgar y que sintamos esa fuerza poderosa que sale de nuestro Señor y que sana cualquier tipo de enfermedad, que rompe cualquier tipo de cadena, que derriba cualquier tipo de muro. O si no, mis hermanos, pongamos nuestros ojos en San Marcos, Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 5. Escuchemos, mis hermanos y mis hermanas, lo que le sucedió a aquella mujer que llevaba 12 años enferma. Una mujer, la mujer hemorroísa. Dice la palabra de Dios que esta mujer tocó el borde del manto del Señor y virtud salió de él y él la sanó. Una fuerza poderosa que sanaba a todos. Ojalá que nosotros hoy podamos tocar a nuestro Señor y podamos dejarnos tocar por nuestro Señor para que seamos sanos, libres, bendecidos y vivamos en la victoria de los hijos de Dios. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Vayamos a nuestro Señor a través del corazón de la Virgen para escucharlo, para que nos sane y para que Él nos regale el don de la liberación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Padre nuestro, porque nos destinaste a ser imagen de Jesucristo, tu Hijo, de modo que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Concédenos, Padre, responder a tu llamada, a nuestra vocación cristiana con fidelidad plena. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para este miércoles 28 de octubre, recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de los santos apóstoles Simón y Judas, y le pedimos a Dios que por intercesión de estos grandes apóstoles los deseos de nuestro corazón se hagan realidad y que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Vayamos a Él para ser curados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, les quiero pedir el favor que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí encuentran una tienda con artículos religiosos que los pueden conseguir para su crecimiento espiritual, para su piedad popular. Recuerden, www.padrebernardomoncada.com. También los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Recuerden, hermanos, vamos camino hacia el 1.000.000. Ya superamos los 314,000 suscriptores para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Sigue creciendo este proyecto de evangelización y sigue llegando el Evangelio cada vez a más personas. Pero necesitamos, si usted no está suscrito, por favor suscríbase. Y a su vez invite a familiares y amigos que se suscriban al canal del Padre
Bernardo Moncada. También les pido, mis hermanos, no me abandonen. En este momento mi ministerio necesita de su ayuda espiritual. Recen por mí, pero también únanse a la campaña $1 para la evangelización. Bueno, mis hermanos, no siendo más, yo quiero pedirle al Señor que derrame sobre nosotros su santa bendición y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.